Bueno, súper. Conversábamos entonces que la persona si logró pagar, pero ya pagando, incluso le llegó una notificación donde le dice que está demandada por juicio. Entonces ahí viene el tema que tú nos recomendabas, que hay que presentar con un abogado una liquidación para que efectivamente se corrobore que hubo un pago de una parte o de la totalidad, ¿cierto? Y ahí poder hacer la defensa en ese juicio. Sí, hay que tener mucho cuidado porque los plazos para presentar las defensas, las excepciones en los juicios ejecutivos son muy cortas. Son 4 u 8 días dependiendo del lugar donde fuiste requerido de pago. Por lo tanto, si una persona es requerida de pago y tiene cómo acreditar que pagó, por ejemplo, debe moverse rápidamente para poder presentar su defensa, porque en estos juicios son muy estrictos. O sea, si los 4 u 8 días pasan, el juicio va a seguir. Ahora, independiente que puede pagar después, puede hacer el pago después, pero claramente los intereses, las costas y las multas van a ser mayores. Y todos los plazos ahí son días corridos, días hábiles. Son días hábiles y se cuenta el día sábado. Perfecto. Se Ya descuentan los la gente domingos y tiene eventualmente un feriado si es que el hubiera. feriado. Sí, Ya, así perfecto. es. Si por ejemplo alguien me debe dinero a mí y no me pagó, ¿yo puedo iniciar alguna acción en contra de esa persona por el dinero que no me ha cobrado? Sí, puedes iniciar una citación a confesar deuda, puedes tener algún tipo de documento privado que pueda tener una firma donde señale que una persona le debe una cierta cantidad de plata a otra. Eso es lo ideal, no es necesario tener un documento notarial. Lo ideal es tener un documento notarial, pero si no lo tienes, se puede citar a confesar deuda y reconocer firma, que es un trámite bastante sencillo, donde el tribunal va a citar al posible deudor, él le va a preguntar si debe la plata y si reconoce la firma, y con eso se da iniciada la vía ejecutiva y se puede iniciar el juicio ejecutivo posterior. Perfecto. Ahora ya sabemos que yo podría, si es que yo estoy endeudado, me podrían demandar y tú hablaste que la sanción era el embargo. Si nos puedes explicar Sí. qué es el embargo. El embargo es una actuación judicial que es la entrega real o simbólica de los bienes del deudor que se entregan a un depositario previsional que normalmente es el deudor y que está obligado a cuidar de esos bienes mientras no se resuelva el juicio. Estos bienes que son embargados salen del comercio humano, es decir, el dueño de esos bienes pierde la administración y la disposición de los bienes. Los bienes no pueden ser ni vendidos, ni arrendados, ni regalados, ni sacados del lugar donde fue el embargo de los bienes, porque si eso sucede, la persona, el depositario es el que es el deudor normalmente, puede ser sancionado con un delito que se llama depositario alzado. El embargo, entonces, traduciéndote, tú me corriges, es Ujú. que va, en este caso, un receptor, que es esta misma figura y que me iba a notificar, va a tu Es- casa o a tu domicilio que está fijado en, que conocen tu domicilio comercial, ¿cierto? Y Ujú. toma nota de todos los bienes que tú tienes o que se Exacto, encuentran en ese lugar. Ese exacto, acto así es el embargo y anota todo lo que ahí hay. Y te dice, exacto. todo esto que quede anotado acá, usted tiene que guardarlo. No puede, como decías tú, ni cederlo, ni regalarlo, ni sacarlo de ese lugar, ni menos venderlo, porque si no se convierte todavía en un delito más gravoso aún, más grande. Claro, ahí sería un delito, propiamente tal, que es el delito depositario alzado. Hay que tener presente son dos actuaciones, el embargo y el retiro de especies. La gente en general confunde lo que es el embargo con el retiro de especies. El embargo, como bien dices tú, va a un receptor, anota una cantidad de bienes, normalmente va a entregar una copia al deudor, y el retiro de especies es otra actuación. Ese retiro de especie puede que pase un año, un mes, o de frentón nunca saquen los bienes, ¿ya? Son dos actuaciones diferentes. Son Este dos tipo instancias. de... Exacto, son dos actuaciones distintas, Perfecto. ¿ya? Paula, y hay bienes, yo he oído por ahí, hay bienes que son embargables y bienes que no se pueden embargar. Es decir, te pueden anotar algunos bienes y otros que no te los pueden anotar. ¿Tú nos podrías, así como, habrá algún orden, por ejemplo?
que nos pudieras aclarar. Sí, bueno, en estricto rigor, todos los bienes son embargables. El Código Civil señala que el acreedor tiene la prenda general de todos los bienes del deudor, ¿ya? La excepción es precisamente los bienes inembargables. Los bienes inembargables son aquellos que, como la palabra dice, no pueden ser embargados, en estricto rigor, que son la cama, por ejemplo, la cocina, el aparato de cocina, ¿ya? La estufa, digamos, donde uno cocina, los utensilios de cocina, la ropa, los alimentos, los bienes que la persona puede utilizar para trabajar, por ejemplo, tus uniformes, tus libros de estudio, en general eso es lo que no puede embargarse. Ahora, si eventualmente te embargan un bien inembargable, se debe solicitar al tribunal informando que es un bien, por ejemplo, de trabajo, y se pide el alzamiento del embargo, ¿ya? Por ejemplo, me acuerdo una vez que un señor que era peluquero le embargaron su silla donde él trabajaba y nosotros solicitamos el alzamiento del embargo porque ese bien era con el que él trabajaba de peluquero. Y el tribunal alzó el embargo de su bien, de su instrumento de trabajo. Pienso, por ejemplo, en este momento en el que muchos de nosotros nos encontramos en trabajo, teletrabajo, y que la herramienta es el computador. Quizás en otro minuto podría perfectamente haber sido embargado el computador y hoy día tú puedes presentar un escrito señalando que es el computador tu herramienta de trabajo y te la pueden En este liberar minuto, sin embargo. sí, claro, en este minuto el computador es una herramienta de trabajo para la gran mayoría de los trabajadores que están en teletrabajo. Sí, Claro, porque perfecto. el computador sí se puede embargar, como un televisor, como un living, por ejemplo, se puede embargar, pero en este minuto, como bien dices tú, un computador en este minuto es el instrumento de trabajo. Perfecto. Siempre tiene que haber alguien en el domicilio para que este receptor ingrese y pueda anotar los bienes, es decir, hacer el embargo, o podría no haber nadie y hay alguna autorización. ¿Cómo es el tema ahí? Porque si, ahora, claro, estamos todos en la casa, pero hay momentos en los que, por ejemplo, una persona vive sola y está todo el día afuera y el horario del receptor es en horario laboral. Sí, ¿Qué pasa claro. ahí? Bueno, cuando van a hacer el embargo de un bien, el receptor va primero a embargar, ¿no es cierto? Como no le van a abrir la puerta normalmente, se va a solicitar el auxilio de la fuerza pública para el embargo. El receptor en ese caso va a tener que ir con un carabinero donde se va a tocar la puerta. Si la persona no abre o no está o no quiere abrir, el receptor va con la posibilidad de deserrajamiento y allanamiento. Por lo tanto, sí eventualmente podrían romper la puerta y embargar, pero Perfecto. siempre que el tribunal haya ordenado el embargo con fuerza pública y debe ir con carabinero. Porque ahí No es que entendemos si el receptor fue antes y no había nadie o no abrieron la puerta, entonces él hace como una claro, segunda gestión de pedirle al claro. tribunal. Ya, El receptor cuando pasa eso da por opuesto, da por opuesto al deudor al embargo y se solicita el embargo con fuerza pública, el tribunal ordena la fuerza pública y el receptor debe concurrir a embargar con un carabinero, que es la persona, es la fuerza pública. perfecto. Pero sí te Paula, pueden pasa, embargar no estando tú en casa. ok. Pasa también que en familias no necesariamente todos los bienes que están ahí son de la persona deudora. Puede ser que en una familia, por ejemplo, tú y yo somos hermanas, vivimos juntas en el departamento, yo estoy endeudada, a mí me demandaron, pero cuando fue el receptor, anotó dentro de los bienes el equipo de música que es tuyo. Eh, Ujú. ¿Hay alguna manera en la que esa persona a la que se le embargó este bien por una deuda de otra persona, de un tercero, pueda defenderse? ¿Hay alguna fórmula? Sí, podría presentar una tercería, que las tercerías son las que pueden presentar personas ajenas a la deuda, ¿ya? En este caso que tú me mencionas, la persona no es la deudora, por lo tanto, le embargaron un bien a una persona que es un tercero, que no tiene nada que ver con la deuda, por lo tanto, puede interponer una tercería son incidentes dentro del juicio en general, que son tercerías de posesión, que es un juicio, pero si tú puedes demostrar mediante testigos que ese bien es tuyo, el tribunal va a alzar el embargo sobre ese bien que no tiene que ver con la deuda principal.
Perfecto. Y bastan con testigos, como tú nos dices. Podría ser un testigo si es que no tengo la boleta, porque la boleta es muy vieja, con testigos. Claro, tiene que ser con testigos. Y ahí los testigos, tú me corriges, en civil no pueden ser familiares directos. No, no pueden ser familiares directos. Perfecto. No. ¿Pueden embargar a la persona deudora? ¿Le pueden embargar sus sueldos, por ejemplo, su jubilación, sus pensiones? Los salarios y pensiones están en el último lugar para ser embargados. En estricto rigor no te pueden embargar salarios ni pensiones. La excepción es que te pueden embargar siempre que tu salario exceda de las 56 UF y en el caso de pensiones de alimento que te pueden embargar hasta el 50% de tu sueldo, que es hasta, no es que sea el 50, es hasta el 50. Y en el caso de lo que excede de las 56 UF, que más o menos es como 1,5 millones de pesos, si tú ganas dos, te pueden embargar lo que excede del 1,5 millones de pesos. Es la única manera que pueden embargarte tu sueldo y pensión. Ojo, porque sí te pueden embargar la cuenta corriente, ¿ya? Lo que no te pueden embargar es, por ejemplo, que el tribunal oficie a tu empleador para embargar tu salario, pero sí pueden embargar tu cuenta corriente. Ya. ¿Ya? Pero como tú dices, eso viene en un orden. Como que lo primero que determinan entonces son los bienes que están, en este caso, del deudor. Sí, hay un orden de prelación para el embargo. Primero son los bienes, el dinero, después vienen otros bienes, bienes raíces y al final salarios y pensión. Pero con la salvedad que señalé, que tiene que ser sobre el 56 UF y en el caso de las pensiones de alimentos. Perfecto. Podría ser que ya esté embargado o embargada la persona deudora, es decir, que fueron a la casa, el receptor le tomó nota de todos los bienes, se aclaró que un bien no era de él porque era de un tercero, por ejemplo, en el mismo juicio, y que estuviera eso en resguardo por tiempo. Desconocemos cuánto tiempo. Podría incluso, tú nos aclarabas, producirse o no el retiro de las especies. ¿Eso de qué depende? Exacto. ¿De qué depende? ¿Sí? Del El tiempo que retiro de obviamente las especies tiene y el retiro de las especies. depende del abogado que está tramitando la causa. Hay abogados que van muy rápido con respecto a las... En realidad depende de la empresa que vaya a hacer el retiro de la especie. Hay veces que embargan y nunca retiran la especie. Los juicios los dejan hasta ahí. Como hay otros juicios que te van a retirar la especie. Las especies no pueden ser retiradas antes de los 10 días después de que fue embargado la ¿Ya? persona, ¿ya? Pero normalmente el retiro de especies es un tiempo muy posterior a los 10 días, cuando se produce. Y el único plazo entonces existe como de estos 10 días para que te vayan a hacer el retiro de los bienes. Pero después de Claro, los 10 días, ¿cuánto tiempo se tarde? Es algo que uno como demandado no tiene claridad. no, no hay claridad de eso porque como te digo, puede que a lo mejor nunca se produzca el retiro de especies, puede que pasen 2 meses, 6 meses, eso es tan relativo, no, no hay un tema específico, no sé, en un mes me vienen a retirar, no, no Y existe. encontrándome yo en esa condición en la que yo tengo súper claro que en cualquier minuto me pueden venir a retirar los especies, yo puedo ir a pagar la deuda. Sí, se puede ir a pagar la deuda. Tú puedes sustituir el embargo por el pago. Hay que hacer lo que señalé al principio. Hay que pedir la liquidación, cuánto es lo que se debe, que es el capital principal, la deuda, o sea, el capital principal, las costas y los intereses. Se paga en la cuenta corriente del tribunal y con eso se puede paralizar el retiro y el eventual remate si es que los bienes ya fueron retirados. Importante lo que nos señala es que el pago no se hace a la empresa que yo le debo, en este caso, por ejemplo, a la casa comercial o al banco. Yo ahí cuando ya me Claro. encuentro en una demanda, en un juicio, el depósito, si es que puedo pagar para evitar que me retiren los bienes o que si ya me los retiraron me los rematen, es pagar directamente en la cuenta del tribunal.
Sí, yo recomiendo la cuenta del tribunal porque ya la deuda ya no la tiene la entidad, ya la entregó a cobranza judicial. Entonces, lo ideal es hacer el pago en el mismo tribunal, porque es el tribunal el que va a liquidar el crédito y tú le pagas al tribunal y se alza el embargo, porque ya no hay nada más que se debe. Ahora, sí se debe liquidar el crédito porque hay que recordar que no te van a cobrar la deuda principal, sino que te van a cobrar los intereses y las costas. Ahí ya debo más dinero, en definitiva. Claro, es más dinero, es mucho más. Lo ideal es tratar de llegar a un acuerdo antes de que la deuda llegue al tribunal. Pues en el tribunal claramente va a ser más, mucho Más. más de lo que se debe. Sí. También, Paulita, como de estos mitos jurídicos. Si, ¿Ya? por ejemplo, yo debo, por decirte algo, 1 millón de pesos, con las costas y adicional los intereses y todo, se adiciona en 200.000 pesos y finalmente mi deuda es de 1.200.000. Cuando me retiraron los bienes, porque a mí sí me los retiraron, y me los embargaron, anteriormente remataron esos bienes y hizo un monto capital de 800.000 pesos. Ese juicio se termina No te, no, no te estoy escuchando nada, mil pesos se corta. de ese Pero juicio y creo que me podrían estás preguntando nuevamente si yo debo una... a mi casa, nuevamente embargarme, nuevamente retirarme y darme bienes Si tú me estás de corta. preguntando que si yo debo una cantidad de plata y no alcanzo a pagar, si me van a rematar el bien. Sí, Bien, sí, sí, arbitrarias. sí, o sea, si yo debo, por ejemplo, si yo dejo de pagar, por ejemplo, un dividendo de un bien raíz y yo debo 5 millones de pesos de ese dividendo, yo si quiero libertar mi bien, no tengo que pagar los 5, tengo que pagar la deuda completa, porque las cláusulas penales se establecen de que si uno no paga, la deuda se va a cobrar completa. Entonces la gente cree que se va a pagar solo lo que debe y no es así. Lamentablemente, la deuda se acelera y te cobran el monto completo. ¿Ya? Perfecto. Sí, me contestaste otra pregunta que es súper interesante también, Ya, porque, claro, tú no dices, chuta, yo me atrasé en 3 dividendos, pero ahora me están cobrando mi deuda que yo la termino de pagar en 3 años, o en 5, o en claro, 20 años. Efectivamente, eso se exacto, hace así. Ellos aceleran la deuda al día de que te están demandando. exacto. Yo te preguntaba si, por ejemplo, a mí me sumaron que mi deuda completa, con los intereses y el capital, más las costas, era de 1.200.000. Y cuando remataron mis bienes, ellos lograron alcanzar 800.000 pesos. Por tanto, hay Ujú. una deuda pendiente. Esa deuda pendiente a mí me podrían demandar de nuevo. Yo sigo demandada Sí, siempre hasta que se pague la sí, deuda. sí, sí, eventualmente podrían seguir embargando más bienes para cobrarse de la deuda. Eh, pero normalmente cuando se embarga todo lo que hay que embargar, entonces el mismo receptor cuando va señala que ya no hay más bienes para embargar. ¿Me escuchaste, Paz? Se Te cortó. escuché, Ya, te alcancé a escuchar que sí te podrían nuevamente embargar, sí, aunque sí, el receptor pueda dejar dicho de que no había más bienes. Pero podría claro, en este caso, el demandante podría pedir una nueva visita, un nuevo embargo al cabo de sí. 6 meses, por ejemplo. No hay un plazo establecido, podría ser al tiro, podría ser en un mes, pero normalmente no lo hacen, ¿ah? Cuando Ya, ya retiran y rematan, ya normalmente ya lo queda hasta ahí, porque si embargaron todo, ya no había más que embargar. Normalmente no siguen, pero podrían seguir, pero normalmente no. ya, perfecto. Nos mandan el aviso que se corta el audio de las dos. Vamos a, vamos a tener que hablar con el señor que nos provee el internet porque se está portando mal este día. Sí, fíjate que yo creo que es la conexión, ¿ah? Porque de repente está súper bien y de repente te veo así con medio pixelado, fíjate. Sí. Bueno,
Nos pasamos del horario, Paulita, Ya. creo que hay millones de preguntas que te podría seguir haciendo, pero en razón de que tienes que seguir con la atención de usuarios, comentarle a las personas que nosotros como profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial, a pesar de que tenemos nuestros centros de atención y oficinas cerradas, seguimos brindándoles el servicio a través de correo electrónico, de llamadas telefónicas, que hemos recepcionado a través de principalmente nuestra página web casmetro.cl, donde ustedes nos han hecho llegar sus consultas. Entonces, Paula ahí tiene que seguir, además de súper vigilando el desempeño de los postulantes, los jóvenes que hacen las prácticas profesionales, que colaboran en la tramitación de los juicios. Entonces, millones de tareas que todos los días tenemos. Entonces, Paulita, gracias por la disponibilidad. No sé si antes de concluir quisiera expresar algo más en torno al tema que yo no te haya consultado para aclarar. Mira, la verdad que en general hablamos de todo lo importante en este tipo de juicio. Lo que sí puedo decir que en este minuto muchos tribunales tienen suspendidos los lanzamientos y tienen suspendidos los embargos, ¿ya? Precisamente por el tema de la pandemia, así que por un lado la gente que está en esa condición se puede quedar un poco tranquila en este tiempo porque la gran mayoría de los tribunales lo tienen suspendido, ¿ya? Ha sido un placer conversar contigo cuando quieras. Yo feliz conversar sobre Gracias. un tema contigo que a la gente le interese. Y estamos yo en el caso mío en Recoleta, si que alguien necesita hacer alguna consulta, puede pedirla ahora en la página web de la corporación. Así es, así es. Nos escriben, nos hacen la solicitud de atención. Nosotros, como les decía, a través de la plataforma se canaliza al centro de atención que corresponde al domicilio. Y si es de Recoleta, Paula puede ser una de las profesionales que le responda a La su... veo en civil, sí. Exacto. Bueno, Paulita, un abrazo grande, cuídese Gracias a mucho, ti. estamos en Tú contacto, de verdad fue un agrado, pasó muy rápido volando. la conversación. Sí, que estés Listo, muy muchas bien, gracias, Paz. Que estés muy gracias, bien. Un saludo gracias, a toda la gente que se chao. conectó. Gracias, Sí, chao, chao. gracias por la paciencia también. A ti. Gracias, chao, chao. Chao.